un magistrado del Supremo, cuyo nombre no voy a revelar, la siguiente frase que pido que te la grabes en la cabeza. Si hubiera un manos limpias progresista, a esta hora ya habría una querella dirigida a la Sala del 61 del Supremo contra Martínez Arrieta por revelación de datos reservados. Artículo 417 del Código Penal. El mismo delito con el cual van a condenar al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Y me dejas, te lo explico. Sí, claro. Explícanos, porque supongo que lo dices a raíz de... Vamos a recuperar ese audio, si te parece, Ernesto, en el cual, me imagino que va por ahí, ¿no? El presidente del tribunal, Martínez Arrieta, en ese acto organizado por el Colegio de Abogados, que es una de las acusaciones, dice, y luego de resultados, me voy a redactar la sentencia contra el fiscal general. Ocurría esto, y dice Ernesto, ojo a lo que está diciendo Ernesto de Kaiser. Ahora va a seguir Ernesto, ocurría esto. Esto decía el presidente del tribunal, en este acto. Y con esto, señores, yo que tengo que poner la sentencia de... Ernesto, explícanos. La secuencia es la siguiente. El día 13 de noviembre termina el juicio. Las deliberaciones empiezan del Tribunal de Enjuiciamiento que preside Martínez Arrieta, empiezan enseguida y siguen hasta el día 20, o mejor dicho, el 19, y el día 20 se comunica que va a haber una sentencia, no se adelanta los motivos de la sentencia, pero se anuncia el fallo de una condenatorio del fiscal general del Estado, aplicando el artículo 417.1 del Código Penal de revelación de datos reservados. Bien, el día 18, 2 días antes de que concluyan las deliberaciones y que se emita el comunicado que acabo de anunciar, el señor Martínez Arrieta, al terminar el curso, dice que se va a hacer la sentencia del fiscal general del Estado. ¿Cuál es la revelación de datos reservados? Las deliberaciones no han terminado. Ningún magistrado puede opinar, informar, revelar nada porque impera el secreto de las deliberaciones. El magistrado Martínez Arrieta ha revelado en sede de la acusación popular el Colegio de Madrid, que ha pedido 4 años de cárcel para el fiscal general del Estado. Martínez Arrieta revela que él es el que va a hacer la sentencia. ¿Qué importancia tiene esto? Que la ponente de la sentencia no es él, la ponente se llama Susana Polo. La revelación de este dato es un dato reservado, es el mismo que va a aplicar en la sentencia condenatoria a Martínez Arrieta contra el fiscal general del Estado. El secreto de las deliberaciones ha sido violado en la sede de una acusación popular. En segundo lugar, el cambio de ponencia de Susana Polo a Martínez Arrieta, él dice que asume la sentencia porque va a hacer la sentencia, son palabras literales, voy a hacer la sentencia del fiscal general. El cambio de ponencia indica que ha habido una división en el tribunal, que Susana Polo ha tenido que ceder su ponencia porque es minoritaria, era absolutoria, y la asume la mayoría, y en este caso Martínez Arrieta. Por lo tanto, la posibilidad de una querella por un manos limpias progresistas, como me dice este magistrado, es una realidad como la copa de un pino. Lo que se necesita es que alguien la ponga. En este país no existe ese manos limpias progresista. No existe. Existe manos limpias derechista, manos limpias ultraderechista, pero no, digamos, una asociación que pueda poner esta querella. Eso es un elemento fundamental. El otro elemento fundamental es por qué 3 magistrados, el señor Martínez Arrieta, Antonio del Moral y Verdugo, no suspendieron su comparecencia, porque perfectamente podían haber suspendido su comparecencia en el Colegio de Abogados de Madrid, dado que estaban deliberando sobre la sentencia. En ese curso, quiere decir, en el curso organizado por una de las acusaciones, ¿no? En el curso del Colegio de Abogados. Ellos estaban allí para impartir clases. ¿Por qué no suspendieron? Y la respuesta de este magistrado es porque hay una conciencia de una, omnipotencia en el Tribunal Supremo, donde ellos mismos dicen, como en el libro del escritor paraguayo Roa Bastos, yo el Supremo. Es una barbaridad, es una noticia espectacular. La noticia espectacular que los mismos que van a imponer una sentencia de revelación de datos reservados han sido pillados. En el caso
concreto de su presidente, que es el que ha hablado, también haciendo una revelación de datos reservados. Oye ahí en ese audio como luego el presidente del tribunal dice: me voy que tengo que redactar la sentencia, y hay risotadas. Y es un acto remunerado al que van esos 3 magistrados que van a estar en ese tribunal, y el acto lo organiza una de las acusaciones. ¿Esto cómo lo interpretamos, usted que es juez? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Jesús. Vamos a ver, aquí el problema no es que haya magistrados que participen en un acto formativo de juristas. Esto es normal, y esto yo creo que nunca, jamás se ha discutido que se puede hacer, y no hace falta ni pedir autorización para hacer esto. El problema es que es una parte del proceso que está pagando a miembros del tribunal, y esto puede afectar a la apariencia de imparcialidad y puede entrar en colisión con reglas deontológicas, pero también con reglas procesales. Con reglas deontológicas, porque estas dicen que un juez no puede tener vínculos con las partes, ni puede parecer más próximo a unas partes que a otras. Claro, si se está cobrando, aunque sea justificadamente, porque se está haciendo trabajo, se está dando un curso, pero si hay algún tipo de vínculo de este tipo, esto afecta a la apariencia de imparcialidad. Y sobre todo, Jesús, porque hay precedentes jurisprudenciales que dicen que esto afecta a la apariencia de imparcialidad, de manera que pueden ser recusados los miembros de un tribunal que incurran en este tipo de conductas, y hay precedentes muy conocidos, como decía. En el caso Gürtel se estimó, la Audiencia Nacional estimó la recusación del magistrado Enrique López, entre otras razones, porque había cobrado por cursos impartidos por la Fundación del Partido Popular, que era una parte del proceso. Es decir, que lo que se cuestionaba no es que diera los cursos, sino que el Partido Popular era un litigante del proceso, era una de las partes. Y esto afectaba a la imparcialidad porque, claro, estás juzgando cosas en las que interviene una parte que te ha pagado dinero. En todo caso, el propio Álvaro García Ortiz es el que puede valorar si ejerce acciones de recusación o no, pero sí que me parece que estas cuestiones, el problema no está que se haga un curso, como que se pueda generar colisiones con la apariencia de imparcialidad judicial, que es importantísimo. Pregunto desde la absoluta ignorancia, porque mucha gente se puede estar haciendo esta pregunta, y como tal se la traslado. ¿Esto pudiera ser que anulara el fallo? De momento el fiscal general ya ha renunciado a su puesto porque ha sido condenado en ese fallo, falta redactar la sentencia, pero ¿podría dar paso a que se anule el fallo? Eso dependería en gran parte del propio acusado condenado, que es Álvaro García Ortiz, que hipotéticamente podría, está en plazo todavía, no está redactada aún la sentencia. Se ha conocido en esta cuestión de curso, que francamente yo creía que era desconocida, yo desde luego no la ignoraba, y él puede ejercer acciones de recusación si considera que se ha quebrado la apariencia de imparcialidad, y podría hipotéticamente también pedir la nulidad del juicio, pero esto estamos hablando de puras especulaciones. Para ello se tendrían que ejercer acciones de recusación en la línea de lo que acabo de indicar. Ojo, porque estamos prestando atención a lo siguiente. El presidente del tribunal que en ese fallo condena al fiscal general, un acto organizado por una de las acusaciones, el Colegio de Abogados de Madrid, dice: me voy a redactar la sentencia, y risotadas. Son unas jornadas en las que también participan, al final 3 magistrados participan de ese tribunal que condena al fiscal general. Ocurría esto, vamos a oírlo, y las risotadas incluidas. Y con esto, señores, yo que tengo que poner la sentencia de... Usos. Manuel. Bueno, a ver, hay 2 o 3 reflexiones que hacer, ¿no? Una es, bueno, pues que es evidente que atenta contra la apariencia de imparcialidad que debe tener un magistrado, un juez, ¿no? Es verdad que es en el Colegio de Abogados de Madrid, pero una vez que el Colegio de Abogados de Madrid decide personarse como acusación, obviamente cualquier magistrado debería abstenerse de ir a esos cursos, ¿no? La segunda reflexión es sobre la impunidad, ¿no? Y que un poco las risotadas son de los alumnos, obviamente, pero que ni los magistrados ni el Colegio de Abogados
hayan hecho la reflexión de, hombre, en este contexto, la misma semana a lo mejor no es buena idea que vengan los magistrados que tienen que poner la sentencia, demuestra la impunidad absoluta en la que se mueven, ¿no? Y eso es, bueno, pues muy significativo de lo que ha ocurrido, ¿no? Y tercera reflexión que va más allá de este caso puntual. Existe una falta de transparencia muy grave en torno al Poder Judicial. Yo no entiendo por qué el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo tienen que declarar su IRPF, tienen que declarar sus ingresos, sabemos de dónde viene el último euro que ingresan y esto no ocurre con jueces y magistrados. Es absolutamente necesario cambiar este asunto, pero va más allá de este tema. No puede ser que alguien que tenga un caso sobre unos grandes almacenes, ponga por caso, luego vaya a unos cursos financiados por esos mismos grandes almacenes. Pero es que esto puede ocurrir porque simplemente no hay una transparencia absoluta respecto a los ingresos de los magistrados, que en este caso fueron 90 euros, que no es la cantidad, estoy hablando de la falta de transparencia en su conjunto. Y el Poder Judicial debería ser el primero, el más interesado en conseguir que la transparencia sobre los ingresos de magistrados y jueces sea absoluta, ¿no? Otro tema también famoso es el de las famosas preparaciones de opositores, ¿no? Y lo que se ingresa o no. Bueno, todo esto al final termina poniendo una capa de sospecha que debería, solventarse y despejarse cuanto antes, ¿no? Esa es la tercera reflexión que yo creo que es importante a raíz de este asunto. Ernesto, que sueltas aquí la bomba, espera un momento a ver la onda expansiva por dónde va. Es muy interesante. Jesús Morales, Lo veo Nayara, interesante ¿cómo lo porque veis? justamente lo acaba de decir cuando han nombrado a la fiscal general del Estado, van a nombrarla y es un delito de libro que debería denunciar la Fiscalía, ¿no? Si hay revelación de datos reservados, quien actúa aquí de oficio es la Fiscalía. Quiero ver, pues yo qué sé, la Fiscalía decidirá si hay o no hay, sí que hay una torpeza, yo sigo sin ver claramente el dato reservado, pero desde luego es fácil que aquí sería la Fiscalía y no hay dudas de que aquí la Fiscalía haría lo que consiga. Desde luego, yo creo que lo ha explicado muy bien Ernesto Kaiser. Yo creo que ha habido cosas que se han hecho muy mal. También el magistrado Bosch, en esa apariencia de imparcialidad que tiene que dar todo magistrado. Ahora bien, hay que esperar a ver qué pasos va a dar, o si los va a dar el exfiscal general de Estado, Álvaro Ortiz, si va a tomar alguna acción judicial para recusar o denunciar esta circunstancia, porque estaría en su pleno derecho. Javier Aroca quiere añadir algo, No, sí, es y que Ernesto nos va a contar también novedades sobre los avalos. Es una cosa muy importante porque las palabras a utilizar y los verbos utilizados es muy importante. Y lo que dice el señor Martínez Arrieta es voy a poner, no a redactar, no a dictar, no a poner. El verbo poner es el que se utiliza dentro del Tribunal Supremo a la hora de elaborar una sentencia. Por eso la titular es la ponente, digamos, expropiada de su función en favor de este señor que nos ha ilustrado antes. Y dice, me voy que tengo que poner una sentencia. Yo creo que eso no es un detalle menor, sino es un detalle mayúsculo que espero que no se le pase por alto a los importantes comentaristas políticos, jurídicos de este país. Audios adelantados precisamente por Televisión Española. El presidente de ese tribunal que condena, según hemos visto en el fallo, al fiscal general en un acto organizado por una de las acusaciones y acto además en el que se paga a los ponentes. Este es el presidente del tribunal que dice abiertamente, y hay risotadas, que se va a redactar la sentencia. Esto ya es historia de lo más llamativo de la justicia en España. Entre risotadas en este acto, el presidente del tribunal dice, voy a redactar la sentencia del fiscal general. Oigan, y oigan las risotadas también al final. Y con esto, señores, yo que tengo que poner la sentencia de... Tremendo. Ane Ibarzábal, el acto organizado por una de las acusaciones, además acto remunerado, y esas risotadas porque no fue el único, el presidente del tribunal, que estaba allí en ese acto. Ane. 3 jueces del Supremo que condenaron al fiscal general del Estado participaron la semana pasada tras el juicio en varias ponencias pagadas a 90 euros la hora, organizadas por el Colegio de Abogados de Madrid, que ejerció la acusación popular contra García Ortiz. Esas ponencias coincidieron en fechas con las deliberaciones del fallo, hasta el punto de que uno de los magistrados,
Andrés Martínez Arrieta, el que escuchábamos en ese audio, reveló con ese audio durante un curso que era él el encargado de redactar esa sentencia y no Susana Polo, que era inicialmente la magistrada ponente, hasta que rechazó la condena al fiscal porque no estaba de acuerdo. Bueno, pues en este programa Caicer nos va a contar exclusiva con esto, pero esas risotadas, revelar eso ahí públicamente, acto organizado y pagado por una de las acusaciones. Nayara Pinedo, Jesús Morales, ¿ante qué estamos? Estamos, si tuviéramos que poner un titular, diríamos todo mal. Está todo mal. El hecho de que quizás Bueno, sea... para algunos. No, pero no, para algunos no, para todos. El hecho de ir a un acto que puede ser muy legal, en el que te está pagando una de las partes de las acusaciones en una fase de deliberación, donde nada más y nada menos tienen pendiente de escribir la sentencia en la que condenan al fiscal general del Estado, yo creo que no refleja, ¿no?, una limpieza y una claridad y bueno, pues eso, que no... La pregunta es más bien, ¿esto será legal? Tengo entendido de que este tipo de cursos han ido en varias ocasiones. Lo que no había sucedido... Le vamos a preguntar enseguida al juez de Joaquimos, pero también revelar, me voy a redactar y yo la sentencia... Ahí voy. Lo que no es normal es hacerlo en la fase de deliberación, porque las deliberaciones del Tribunal Supremo son secretas. En el momento en el que esas risotadas, y él dice que va a redactar la sentencia, por lo tanto entendemos que Susana Polo, que es la redactora de la sentencia, no lo va a hacer porque no está de acuerdo con el fallo de la mayoría del tribunal, pues está revelando un secreto. Está revelando una deliberación. El secreto sería el termino ya, Jesús, contenido... de verdad que termino ya. Porque las risotadas hablan de que están en un clima de confianza y de colegueo inadmisible cuando queremos dar apariencia de transparencia y de justicia. Jesús. Ha dicho que se va a redactar la sentencia, no ha dicho, y ahora voy a hacer esto en la sentencia, no ha dicho que va a redactarla, y tampoco es un secreto, o sea, cuenta lo que va a hacer, pero no el contenido de la... No estaría bueno. Pero no le correspondía a él. No la veo, bueno. pues igual veo que no era lo mejor, ¿no? Y que se lo podía haber ahorrado, pero no cuenta nada en esa frase. Y después, No. el hacer... A ver, yo creo que efectivamente a nivel formal no es bonito dar esa conferencia antes de la sentencia. Dicho esto, es un curso, es una parte, pero es que es el Colegio de Abogados formando a los abogados de oficio, un curso que se hace cada año. O sea, Sí. normal. Es una cosa que está... Remunerada, añado el dato. En fase de deliberación. Pero que es habitual y que se hace cada año y que no solo van magistrados supremos, van también letrados de constitucional, abogados de oficio, va todo el mundo. Hombre, Aroca, ¿qué te parecen esas risotadas y esto que acabamos de ver? Estaría bueno que incluso adelantase en un curso en el Colegio de Abogados el redactado de la sentencia. Ahí sí que habría un problema legal. Que Ahí sí. digo que estaría bueno encima, que dijera por el sentido de la sentencia cuando todavía no lo sabemos, solamente sabemos que es condenatoria, pero sí apunta a una realidad que es indiscutible, y es que él se arroga la autoría de la ponencia cuando en principio en ese momento lo que se sabía que le correspondía a otra magistrada del Supremo, una anomalía absoluta, pero desde todos los puntos de vista, incluso las imágenes, es decir, el poder de lo visual, no el poder de lo audible, sino de visual, es de una falta de higiene absoluta. En mi tierra, cuando esta gente se comporta así, se dice que está un poco esjamondado. Y yo creo ¿Y eso qué es? Yo creo que está un poco limpio. Limpio es, esjamondado es limpio en el extremo máximo, ¿no? Y un Tribunal Supremo debería de ser lo más esjamondado del Poder Judicial. Y estos señores lo que han demostrado con esa escenificación que han hecho, por cierto, de su arrogancia, porque ha sido una actuación absolutamente arrogante, es primero el propio aprecio que tienen por el Poder Judicial, el propio aprecio que tienen por la toga que portan en tanto que titulares del Poder Judicial, ni más ni menos que en el Tribunal Supremo, pero además han demostrado que están un poco escamondados. Eso no se hace como lo han hecho. Igual hemos escuchado audios diferentes. No. Hay reacciones. Pachi López, esto decía el socialista Pachi López, decía que aquí faltan explicaciones. Hoy, por cierto, el presidente ha llegado a decir, la verdad acabará sabiéndose, todo se pondrá en su sitio. No sé si estaba insinuando algo más que falta por saber. Bueno, Pachi López decía esto sobre este audio, ¿sí? Cuando una noticia llama tanto la atención y genera tantas sospechas, lo que se necesita es una explicación. Y espero que estos tres magistrados nos expliquen por qué. Porque si no, nosotros seguiremos manteniendo la sospecha también sobre una sentencia. Estamos hablando, María Molero, de tres magistrados que están en ese acto organizado por una de las acusaciones, ojo, en ese juicio que acaba condenando al fiscal general y esas risotadas. María Molero. Hablamos de estos
jueces del Supremo, atención que van a aparecer por aquí, Andrés Martínez Arrieta, presidente del tribunal, Antonio del Moral, director del curso en cuestión, y el juez también, Juan Ramón Verdugo, magistrados que han condenado al fiscal general y han trabajado para la acusación. Y claro, se habla ya de conflicto de intereses por 3 razones. Estos cursos se han iniciado justo un día después de que acabara el juicio del fiscal general. 2, los organizadores del curso en cuestión son la acusación popular. Y 3, el curso lo han impartido precisamente los magistrados que han condenado al fiscal, lo que significa que los jueces que sentencian han cobrado de las acusaciones. Chema Garrido, Ana Cabanillas. Yo creo que aquí el problema es el exhibicionismo, porque obviamente cuando ellos sabían que todas las miradas estaban puestas, fijas en ellos y que estos nos íbamos a enterar, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué van a ese curso? Porque en el fondo quieren que sepamos. Que hay un compadreo, sí, que hay un compadreo. Porque, ¿Sabes por qué? Era porque era un curso de reducción de diversiones y estaba en un ambiente de confianza. ¿Sabes por qué se ríen? Porque sabe que él va a redactar la sentencia y porque saben lo que va a decir esa sentencia. Y ese compadreo, ese exhibicionismo es el que quieren demostrar a todos los demás. Yo no veo exhibicionismo por ninguna parte. Yo creo que es un curso de reducidas dimensiones, además para abogados del turno de oficio, que yo creo que también son las personas que defienden a los que no tienen recursos para tener un abogado propio. Tienen derecho a tener acceso a la máxima magistratura, que en este caso el Tribunal Supremo, también van jueces de la Audiencia Nacional, van letrados. A mí me parece que siendo un curso de dimensiones reducidas, que igual podemos achacarle torpeza, pero yo no veo exhibicionismo, que en un momento determinado diga, bueno, pues voy a seguir con mi trabajo, que en ese momento, por cierto, era una sentencia que redacta el Supremo. Quiero decir, que no dijo voy a hacer una condena, que entonces si hubiéramos podido decir está adelantando el fallo. No se conocía el fallo. Pero cuidado porque pregunto a Javier Aroca a partir de esto que ocurría en el Congreso de los Diputados, porque ha dicho el presidente, después de la acusación que hacía Feijóo, decía el tiempo pondrá las cosas en su sitio. De momento el fiscal general ya no está en su puesto y tenemos a la pareja de Ayuso que presuntamente defraudó a Hacienda y está pendiente de lo que pueda pasar en juicio. Esto ocurría Feijóo-Sánchez. Y voy con Aroca. Me voy de España. Menos de presidenta, la verdad es que ejerce usted de todo. No hace mucho usted preguntó quién iba a pedir perdón al fiscal general del Estado. Visto lo visto, ¿usted va a pedir perdón a los españoles? Entre la verdad y la mentira, este gobierno va a estar siempre con la verdad. Y el jefe de gabinete, la señora Ayuso, que dice que efectivamente mintió para propagar un bulo y poder cubrir las vergüenzas de la pareja de la señora Ayuso, y hay mucha gente, entre la que yo me incluyo, que estamos convencidos de que el tiempo pondrá las cosas en su sitio. Javier Aroca. Bueno, ahí yo que me perdone hoy, aunque ya no vive, pero está por lo menos en mi pensamiento, que es Mario Moreno. Que me perdone Mario Moreno. Cantinflas. Exactamente, que me perdone Mario Moreno, pero el lenguaje del jefe de la oposición española es acantinflado. O sea, no se le entiende nada, no sé lo que quiere decir. O sea, yo creo que no hay nadie hoy día que sepa qué es lo que ha dicho este señor, independientemente de que incluso se haya equivocado en otras cosas, y a mí en ese sentido me ha dado hasta una cierta empatía y como he dicho antes, y compasión. Yo creo que nos merecemos otro tipo de oposición. Por supuesto que lo que ha ocurrido merece una crítica, pero no una intervención acantinflada como la que hace este señor y a la que nos tiene habituados, que por cierto, cuando se abre el objetivo y se ve los que están sentados al lado del señor pariente de Mario Moreno, pues se ve como incluso están con los ojos caídos, con los párpados, como diciendo que está diciendo nuestro jefe, por favor. O sea, no saben dónde meterse. Debajo del escaño, lo sé porque un día estuve yo, es muy difícil meterse. ¿Estuviste debajo del escaño? No, es muy difícil meterse. Porque estuve alguna vez allí, y más yo que mido más de la cuenta. Pero os aseguro que más de una señoría y un señorío del Partido Popular hoy se hubieran querido meter debajo del escaño. Y claro, es verdad lo que dice el presidente Sánchez. Veremos a ver lo que ocurre como esto, pero la ignominia, la falta de higiene democrática, la falta de estética en la que están convirtiendo todos estos actores profundos del Estado, ni más ni menos que a la máxima instancia del Poder Judicial en España, que es el Tribunal Supremo, evidentemente esto tendrá que en algún momento salir a la luz, porque la democracia española no puede seguir funcionando con estos jueces, por favor. El propio